vamos a realizar el problema 5.4 de cámara fotográfica. Enunciado: la cámara fotográfica A, que tiene una lente con f número igual a 8, de 2,5 centímetros de diámetro, fotografía un objeto utilizando un tiempo de exposición de 1 sobre 100 segundos. ¿Qué tiempo de exposición debe utilizar una cámara B para fotografiar al mismo objeto si se tiene una lente f número igual a 4 de 5 centímetros de diámetro? Así que, bueno, lo primero que hacemos es lo que estoy haciendo en este momento, es leer el enunciado, intentar ver de qué se trata, por lo menos ir desgranando los datos y deducir qué es lo que está preguntando. Bien, nos está hablando de una cierta fotografía sacada con una cámara A de un cierto objeto y nos dice que con una cámara B quiere fotografiar el mismo objeto. Lo que hay que interpretar es que la imagen salga con las mismas características, a eso se refiere, ¿no? Que a pesar de que en la cámara B hay condiciones que son distintas, ¿sí? El f número en la cámara A y en la cámara B son distintos, los diámetros, ¿sí? Esto se refiere a la apertura, ¿no? Son distintos, el diámetro es el diámetro de apertura, ¿sí? La apertura por donde entra la luz para impactar sobre el sensor. Y nos habla, bueno, de las características de la fotografía A, nos da algunas características de la fotografía B, pero nos pregunta una en particular, ¿no? ¿Qué tiempo de exposición necesita para que la cámara B tome una fotografía con mismas condiciones que la cámara A? Entonces voy anotando los datos. F número A es 8. Por eso es útil hacer una columna o una fila con agrupar los datos de una cámara y otra cámara, o de una fotografía y otra, ¿no? Foto A, f número igual a 8, diámetro igual a 2,5 centímetros, son datos que está dando el enunciado. ¿Qué otra cosa nos dice? Que el tiempo de exposición para la cámara A, o la foto A, es 1 sobre 100 segundos. Es un centésimo, ¿no? 0,01 segundos. ¿Qué otra cosa? Que la foto B es sacada con una cámara cuyo f número es 4, cuyo diámetro es 5 centímetros, y acá viene la incógnita. Esto es lo que tenemos que contestar. Fíjense que el enunciado no dice nada respecto a la sensibilidad de la película o del sensor, como está configurado, ni la intensidad luminosa. Cuando esto ocurre en los enunciados de los problemas, lo que hay que deducir es que la sensibilidad no cambia y la intensidad luminosa no cambia. Es decir, cuando no se nombra alguno de las variables de la toma de imágenes fotográficas, cuando no nos da un dato en particular, nos está diciendo es el mismo. Porque si no, nos debería decir algo al respecto. Nos podría decir cómo varía la sensibilidad o cómo varió la iluminación exterior. Pero no nos dice nada, entonces hay que suponer que son iguales, por eso los pongo iguales. Entonces, yo diría, consejos: lean las veces que sea necesario el enunciado, traten de ir desgranando, deduciendo los datos y también la incógnita o las incógnitas, las preguntas. Háganse una lista de datos y ahora, como en todo problema de cámara fotográfica, planteo la ecuación básica: área de exposición por el tiempo de exposición por la sensibilidad por la iluminación por la intensidad luminosa en las condiciones A deben ser iguales que en las condiciones B, para tener la misma imagen del mismo objeto, en este caso por lo menos. Entonces, ya sencillamente, como tenemos un par de cosas que se repiten, vamos a cancelar. A ver, ¿qué se repite? La sensibilidad A y la sensibilidad B son iguales, las intensidades luminosas son iguales, así que cancelo eso. Que me queda área por tiempo A, área por tiempo B.
iguales. Eso es lo que me dice el problema. O por lo menos empiezo a deducir eso, ¿no? Siguiente paso, bueno, despejo eh, paso en limpio, digamos, la expresión de arriba y ¿cómo hago para relacionar las aperturas? A ver, el tiempo A lo tengo, el tiempo B es lo que no tengo. ¿Cómo hago para escribir las aperturas en función de los datos? Bueno, fíjense que tenemos los diámetros. Los diámetros, 2 veces el diámetro es el radio, y recordar siempre que el área, como es una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. Así que hago ese reemplazo, donde dice área A, pongo pi por radio A al cuadrado, por el tiempo A, que venía de antes, y donde dice área B, pongo pi por radio B al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, por B. Otra vez, lo que se repite de izquierda a derecha lo puedo cancelar. Pi se va con pi. ¿Qué sigue? Bueno, despejar. Me estaba preguntando por este dato, el tiempo de exposición para la cámara B. Lo despejo. ¿Qué hago? Paso dividiendo RB cuadrado. Acá está RB cuadrado que paso dividiendo. ¿Qué tenía del otro lado? RA cuadrado por TA. Ahí está. RA cuadrado por TA. Lo acomodo así porque me pareció más prolijo. Entonces me queda RA cuadrado por TA sobre RB cuadrado. Bueno, y RA es la mitad del diámetro A y RB es la mitad del diámetro B. Entonces podría poner los dos si quieren y se cancelan, 2 con 2, pero a lo que voy es que el cociente de los radios es igual al cociente de los diámetros, ¿no? Si no, si no están seguros, hagan el cociente, pero aunque estén al cuadrado, el radio A al cuadrado sería el diámetro A sobre 2 al cuadrado. RB al cuadrado es diámetro B sobre 2 al cuadrado. Simplifican los dos y queda diámetro sobre diámetro. Y el tiempo A de exposición A ya estaba. Entonces, fíjense que ahora es solamente reemplazar los datos. Tenemos todos los datos. Reemplazamos los datos en la expresión de recién, donde dice diámetro A pongo 2,5, donde dice diámetro B pongo 5, al cuadrado. Esto si quiere, el cuadrado en un cociente es distributivo, ¿no? Diámetro A al cuadrado sobre diámetro B al cuadrado es lo mismo que diámetro A sobre diámetro B al cuadrado. Bien. El cuadrado, las potencias son distribuibles en un cociente o en un producto, no en una suma o una resta, pero sí en un cociente o un producto. Bueno, y si no se convencen, hagan la cuenta original. Es reemplazado. Donde dice TA es 0,01 segundos, eso ya lo habíamos visto, un centésimo de segundo. Y hago la cuenta, eso es lo que me pregunta, ¿no? Esa es la consigna del ejercicio y ahí tenemos el dato. Lo que nos pedía lo obtuvimos.